Hoy entreno, episodio 37. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este 37º episodio vamos a entrevistar a Laura Dolz, especialista en mentalidad estoica. Esta semana charlamos con Laura Dolz. Y ya estamos aquí con Laura Dolz. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno. Hola Carlos, muchas gracias a ti por invitarme y por darle voz a esta maravillosa filosofía de la que hoy vamos a hablar, que es el estoicismo. Exacto. He estado hablando de este tema con un par de invitados, pero me gustaba o tenía el interés de hablar con una voz femenina, en este caso, para ver también esta manera de pensar, esta filosofía de una parte, digamos, de la mujer. Pero antes de ello, antes de hablar y ahondar sobre este tema en preguntas concretas, bueno, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues mi nombre es Laura, tengo 29 años y me podría definir pues como un aprendiz de la filosofía estoica. Soy la persona que se encuentra detrás de la marca Salud Estoica, que es un proyecto online que se creó con el objetivo de difundir el estoicismo. Y bueno, en cuanto a qué me dedico, pues soy informática, concretamente especialista en diseño y programación de páginas web y responsable de marketing digital. Guay, eres multifacética y además sé que también entrenas duro en powerlifting y sé que esta filosofía te ha ayudado también a mejorar tu rendimiento, en este caso físico, pero seguramente también laboral. Bueno, al final es una filosofía de vida que nos ayuda en todos los aspectos. Y es algo que me gusta mucho hablar y por eso también busco invitados que podamos tener charlas de este tipo. Genial. Pues algo que no he hecho en otros episodios que hemos hablado sobre estoicismo es hacer como un pequeño contexto histórico. Entonces, bueno, hay que hablar sobre quién fue, en este caso, Zenón de Citio. ¿Podrías explicar un poquito su historia? Bueno, pues qué mejor pregunta para empezar, ¿no? Porque es el inicio del estoicismo, por así decirlo. A ver, este señor, digamos que es el culpable de que hoy nos encontremos hablando de esto. Más y menos, vamos. Al menos, bueno, en los términos en los que nos estamos moviendo, claro. Podríamos hablar de algo similar, pero no lo llamaríamos estoicismo como tal, ¿no? Zenón de Citio fue un filósofo griego nacido en el, si no recuerdo mal, sobre el 336 a.C. O sea, hace más de 2350 años, que no es nada. Y es el fundador del estoicismo. Una de las lecciones más bestia que tiene esta filosofía es la de ver la adversidad como una oportunidad. Y de ahí que sea muy común el que se cuente la historia de su vida, porque comenzó así, ¿no? Sí. Zenón, digamos que fue el vivo ejemplo de cómo una dificultad se puede transformar en una oportunidad. Entonces, la historia que se cuenta es que hace más de 2300 años, tendría sobre unos 20, 30 años, y siguiendo la estela de su padre, que era mercader chipriota como él, pues Zenón tuvo un accidente y en ese accidente perdió gran parte de su fortuna en un naufragio. ¿Qué pasa? Que este hecho, lejos de frustrarle y hundirle en lo emocional, como a muchos imagino que nos hubiera pasado, ¿no? Sí. Le hizo reflexionar. Entonces él, lejos de derrumbarse, sacó la siguiente conclusión y de ahí su famosa frase: la fortuna desea que yo tenga mayor libertad para filosofar. En vez de él echarse abajo, de bueno, decir esto es una desgracia, pues dice, mira, esto es una oportunidad, ¿no? Es una adversidad que le ayudó a formar su vida y a encauzarla, digamos, de otra forma, ¿no? Muy interesante. Sí, muchas veces nuestra vida actual, o no actual, sino desde, digamos, tiempos inmemorables, cuando uno tiene una desgracia, pues a lo mejor entra en depresión, etcétera. En este caso, Zenón vio la parte positiva y vio de qué manera podía sacar jugo
de alguna manera, si podemos decirle así, de esa situación. El Y hecho es de que ahí, fue pues, su... Sí, perdona, que decía No, que no, fue su percepción sobre el hecho, ¿no? exacto. El que acabó al final determinando su propia vida, que esta es una lección estoica por excelencia, el entreno de las percepciones, el cómo nos tomamos las cosas, porque al final los eventos ocurren, pero nuestra forma de afrontarlo o de ver cómo nos lo tomamos es lo que al final pues determina si tiramos para adelante o si nos hundimos o, bueno, en definitiva, cómo nos lo tomamos, sí. A mí me sorprende mucho porque situaciones iguales, 100% iguales, para una persona representa una cosa y para otra persona representa Totalmente, otra. Y es la actitud. es muy interesante por eso hablar de estos temas y por eso también hay que hacer una reflexión personal. Bueno, hecho este contexto histórico, ya sabemos un poquito de dónde nace esto, el fundador. Em, a nivel personal tuyo, ¿qué ha representado en tu vida la práctica y conocimiento de estoicismo? Buf, pues a ver, muchísimo, la verdad. Antes de nada, pues antes de ponerme a hablar cómo me ha marcado, decir que yo no soy una persona estoica. Eso lo he dicho en alguno de mis vídeos y creo que denominarse estoico es como faltar gravemente a la verdad. O sea, realmente creo que bueno, podemos tener actitudes estoicas, pero Claro, digamos que serlo 100% diría que es prácticamente imposible, porque claro, todos nos enfadamos, todos, bueno, exacto. pecamos de alguna forma, ¿no? Más o Sí, sí, menos, sí, ¿no? sí, Dentro sí, de lo normal. No sí, somos sí, sí. perfectos, pero serlo 100% es imposible. Hay mucha gente que se denomina tal cual y yo, hay que ser un poco más cauto, yo creo. Yo lo veo como un ideal, la verdad, y es algo a lo que tender para mejorar notablemente nuestra vida. Dicho esto, a ver, yo me sigo enfadando, como digo, o sea, Obvio, muchísimo menos, sí que es obvio. verdad, tengo mis fallos, pero hay cosas en mí que no son como antes. Mi Claro. vida, digamos que a través de conocer esta filosofía ha mejorado en un 40, en un 50% a lo sumo. Y esto, ya te digo yo que es un Es mucho. apoyo muy, muy, muy generoso. Entonces, a ver, lo que más me ha cambiado la vida es en aprender a diferenciar lo que está bajo mi control y lo que no. Claro, Este es eso un sí. hecho muy importante que parece muy básico, pero me ha ayudado a optimizar mi energía en centrarme en lo primero y no malgastar esfuerzos en lo segundo. Claro, Me ha ayudado eso es también, básico. ahí está, eso es fundamental. Me ha ayudado también a ser más agradecida, por ejemplo, Sí. a valorar más el momento presente y lo que tenemos, a no valorar tanto aquello que no tenemos o ansiarlo, mejor dicho, Claro. que estamos todo el rato pensando en lo que no tenemos o lo que deseamos Sí, sí, y, sí, joder, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. parémonos a pensar lo que tenemos y que tiene un valor. Y a veces no se lo damos por el simple hecho de tenerlo y es una pena. Y digamos que también el kit maestro, por así decirlo, es que me ha ayudado a aprender que la felicidad radica en las buenas acciones de uno mismo. Claro. Esto es súper importante, o sea, súper importante, pero es muy difícil. A ver, la verdad es que cómo influye la vida de uno en función del comportamiento de los demás es lo que nos lleva a la infelicidad. Claro. A Sí, sí, sí. veces nos dan ganas de, yo qué sé, de darle un castañazo a uno. No te digo que no. Sí, 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 sí. Con todas las ocasiones, claro, no hay que ser violentos, pero, a ver, no te voy a mentir. Pero si la clave es que si yo he actuado bien, pese a lo que hayan hecho los demás, eso es lo que importa. Mi Exacto. tarea es ser buena y el orgullo y la felicidad deben de arraigar de estas acciones, de obrar bien independientemente de cómo lo hagan los demás. Genial. Y esa es una Genial. lección súper bestia que sé que es muy complicada porque en el momento ardemos de cólera, pero hay que saber controlarse y... Muy potente estos pensamientos, estas ideas y nosotros obviamente somos los últimos que nos deberíamos de quejar. Al final hemos nacido en un lugar donde
es difícil que haya unos índices de pobreza, digamos, importantes. Nacemos en el 2020, es una época dorada. Ojalá Privilegiada, desde luego. hubieran tenido todos nuestros privilegios hace 100, 200 años. Ahora mismo, una persona a pie sería más rico he escuchado, he leído varios escritos sobre estoicismo. Diríamos que el emperador más rico del momento de hace unos años sería, digamos, equiparable a nosotros mismos, a lo que tenemos ahora mismo. Es decir, no nos podemos quejar de todo lo que tenemos. Me ha gustado mucho 2 ideas que has dado. Una de ellas es eso, no de autodenominarse estoico, porque creo que es algo que bueno, no debemos de hacerlo, creo yo, bajo mi punto de vista, sino intentar obrar de la mejor manera todos los días, hacer este pequeño raciocinio, digamos, diario de lo que hemos hecho bien y mal. Y la otra idea que me gusta muchísimo también, que yo también intento hacer bastante hincapié, es diferenciar realmente de lo que tú puedes, digamos, darle, digamos, una acción, o sea, algo que importa tuyo, algo que depende de ti y algo que no depende de ti. Eso creo que es una de las ideas más fuertes y potentes y básicas. Justamente me leí el libro de Viktor Frankl, En busca del sentido del hombre. Qué bueno. Y ahora estaba repasando el audiolibro, hace 2 o 3 días por las noches me lo puse. Y fíjate todo lo que estaba viviendo esa persona, por todo el machaque continuo, y aún así era capaz de depender de él mismo, de su mente, para continuar hacia adelante y de alguna manera, aunque sea muy pequeñita, seguir buscando ese punto de alegría en las cosas diarias. Imagínate si él fue capaz de lo que no somos capaces nosotros nuestro día a día. Genial. Es que el problema yo creo que radica en que cuanto más cómodos estamos, más débiles y más quejicas nos volvemos. Sí. Y es que es así. Dices, es la era más cómoda del planeta, o sea, de la historia del planeta, pero sí. es que es peor al final. Seguimos en este, digamos, en este hilo, y una pregunta que te quería hacer es eso. Si tú crees que esta mentalidad que vivimos de una sociedad un tanto hedónica dificulta el crecimiento personal. A ver, 100% sí, 1000 veces sí. La verdad es que cuesta muchísimo desligarse de algo con lo que prácticamente te has criado toda la vida, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, hablo de la sociedad occidental, porque en otras sociedades no están tan bien como nosotros estamos. Claro. El hedonismo, bueno, para el que no lo conozca, es una doctrina moral, se podría decir, cuyo objetivo es la búsqueda del placer y la ausencia completa del dolor, o sea, completamente antagonista al estoicismo. Sí. Y ya ves tú qué fundamento tiene, ¿no? Más básico y totalmente involutivo, si me permites la expresión. Sí. ¿Que por qué creo que dificulta nuestro crecimiento personal? Pues muy simple. Los placeres nos desvían de lo verdaderamente importante y esto perturba nuestra estabilidad emocional. Y con importante me refiero a éxito laboral, deportivo, académico, por ejemplo, o de la salud. Sí. Y esto, bueno, lo quiero explicar con ejemplos. Si alguien, tú que te dedicas al tema del deporte, quiere rendir como deportista de élite, ¿no? Nos pongamos en algo en los topes, pues seguramente tenga que renunciar a salir con los colegas, de fiesta muchos fines de semana, para descansar pues adecuadamente para hacer su sesión de entrenamiento, ¿no? Sí. También tendrá que limitar sus comidas, ajustarse unos macros adecuados. Bueno, ahí está limitarse con los dulces o las bebidas azucaradas. Entonces, esto pasaría lo mismo con alguien, por ejemplo, que se prepara una oposición, claro, o alguien que tiene un trabajo muy demandante en X área. O sea, si al final nosotros tenemos un objetivo en la vida, tenemos un camino, el hedonismo nos desvía totalmente de él. Claro. Porque ¿qué nos hace? Rendirnos al placer. ¿Y el placer qué hace? Desviarnos del camino. Entonces, el hecho es que vivimos en la era del ya, por así decirlo.
Vivimos Sí, muy rápido y, claro, vivir de esta manera no nos permite valorar lo importante. Bueno, prácticamente es que no valoramos nada, me atrevo a decir. Y lo hemos visto también con la situación mundial actual, sí, con sí, el sí, bicho de... Bueno, sí, 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 ya sí, sí. sabemos. Es que, a ver, conozco personas que no pueden ni concentrarse 5 minutos en leer un libro sin coger el móvil. Muy triste, sí, 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 sí. He visto personas que se impacientan si una página web tarda más de 3 segundos en cargar. Y ya no hablemos de los paquetes de Amazon, vamos. Que te tardan 3 días en vez de uno. ¡Buf! Cabreo asegurado. O sea, es que vivimos en la era de la sobreestimulación perpetua. O sea, Exacto. hemos llegado a un nivel que es que estamos todos locos. Sí, ¿Y qué sí, sí, pasa? sí, sí. Que esto pasa porque nos centramos en el placer inmediato. O sea, esto lo que hace es que no nos prepara para asumir los momentos complicados que nos puede presentar la vida. Ujú. Y digo inmediato porque es que todo lo queremos para allá, no aceptamos esperas. Vivimos también con el placer superficial, nos gustan, creo, las cosas sin trasfondo, cosas bobas que no nos hacen pensar. Valoramos a lo mejor más un gif de bailes absurdos o de gatitos moviendo un ovillo que un buen libro. Sí, 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 Y sí, sí. además estos placeres hay que entender que son fugaces porque para colmo no tardan en esfumarse y el problema es que nunca estamos satisfechos. Ese es el problema. Tenemos un placer, lo disfrutamos de manera súper fugaz y ya necesitamos lo siguiente. No Es llegamos así. a valorar siempre el foco en lo siguiente. Y este ritmo la verdad es que es demoledor. 100% de acuerdo. Y lo que Sí, decía es que vivimos en una era revolucionaria. O sea, nunca tuvimos tantas comodidades y tanta calidad de vida, por cierto. exacto. Sí, sí, Porque sí. vivimos más años y sí, hay más enfermedades, pero el sistema de salud ha avanzado a tal nivel que podemos vivir un montón de años, ¿no? Sin complicaciones, pero sin embargo, con estas comodidades y este nivel de salud, que nunca se ha visto tal cosa, vivimos más deprimidos, más enfadados, más asqueados que nunca. Sí, 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 sí. Y a ver, Sí, el sí. estoicismo, quiero aclarar una cosa, que no es que no promulga que nos flagelemos todo el tiempo y que no disfrutemos en absoluto. O sea, la sobreestimulación y el querer todo el tiempo estar en la comida no nos hace fuertes, que es lo que venía diciendo antes. Claro. Si siempre vivimos, piensa en el placer y en la comodidad, entonces cuando venga el dolor y la incomodidad, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a frustrar y esto tiene unas consecuencias psicológicas muy graves. En este caso, 100% de lo ideal, acuerdo. digamos que sería la dosis, ¿no? Como dicen, la dosis hará el veneno, ¿no? Claro. Y el equilibrio sería lo idóneo bajo mi punto de vista. Y siempre Muy teniendo en cuenta interesante. que estos placeres no nos desvíen del camino, que es lo más importante. Sí, esa gratificación instantánea también viene también en formato de alimento, digamos, que podemos encontrar en formatos azucarados, eso que ese donut que nos da ese punto, ese plus o ese como quieras llamar de felicidad en un momento dado y así en todo, en anuncios, en televisión, como decías, en paquetes de Amazon, etcétera. Creo que sí, que es uno de los males que tenemos hoy día. Obviamente no nos podemos, digamos, desvincular de nuestra sociedad. Gracias a ella podemos tener muchas cosas, pero este tipo de charlas creo, o herramientas o filosofías o como quieran llamar, es más que nada también creo para que te des cuenta del momento que estás viviendo, de todo lo que tienes, de todo lo que tienes que agradecer, que seguramente en otras épocas no se han tenido. Entonces, bueno, nos sirve, creo yo, para ello y para vivir una vida un tanto más tranquila y feliz. Y por desgracia también creo que vivimos como decía, sí, en uno de los momentos de salud o de longevidad más altos de la historia, pero también, como decías, pues unos índices de obesidad muy bestias, de depresión también, depresión muy personas deprimidas por varios factores, pero uno de ellos seguramente pues eso sería, pues, no sé, estar pendiente siempre de los demás, de lo que hacen el vecino, Y personas o no estar. jóvenes, que es importante Sí,
O no estar, Remarcar. como decías, que no estás preparado para el dolor. Obviamente a todos nos duele que una persona cercana, familiar, pues fallezca, etcétera. Pero bueno, hay muchas herramientas que el estoicismo nos ayuda al final a entender la vida como es. No es negativa, cruda, como decías, y fea, sino simplemente yo creo que el hecho de ponernos a veces en el pensamiento de que pueden ocurrir cosas malas hace que valores más tu día a día y eso hace al final que seas más, creo, más feliz y consciente en tu día. Genial. Tal cual. En ocasiones nos podemos encontrar en situaciones... eso te iba a decir, que iba ya hacia la pregunta. Me ha gustado mucho, tienes un vídeo muy interesante en YouTube que habla de esto. Bueno, sigo hacia adelante. En ocasiones nos podemos encontrar con situaciones y personas desagradables, ¿no? Y creo, pues, de eso cuentas en tu vídeo, de cómo reaccionar ante ello. ¿Cómo la filosofía estoica nos puede ayudar bueno, a, a gestionar los insultos, faltas de respeto, humillaciones que nos puedan venir de otras personas? Pues has dado con mi tema preferido, la verdad. Esto no lo he remarcado antes cuando me has preguntado de qué forma había influenciado en mí el estoicismo, pero es ideal porque yo antes de conocer nada de esta filosofía ya practicaba la actitud estoica conocida como la piedra gris. No sé si la conoces. No, no lo Pues conozco. esta es, imagínate una piedra, ¿no? Pues ya Sí. puedes insultarla todo lo que quieras, Ah, que vale, sí, va sí, a sí, ser sí. siempre la misma. Sí, sí, sí. Había escuchado, sí. Pero, o sea, no conocía la palabra en concreto, el concepto, pero sí Ajá. que el concepto, digamos, genérico. Sí, pues a ver, el hecho es que vivimos rodeados de personas malas. Esto es algo que hay que asumir. Y bueno, siempre que se han metido conmigo, y bueno, Sí, ahora desde que hago pesas no se atreven tanto, claro. Bueno, a ver, fuera de bromas, sí, nunca me ha influenciado de manera negativa todo aquello que me hubieran dicho. vale. Siempre intenté analizarlo y entender el por qué. ¿Por qué lleva a esa persona a decirme esto? ¿Por qué es así desagradable, ¿no? Entender un Sí, poco, empatizar. Para empezar, bueno, yo soy la primera que se ríe de sí misma y esto claro, me parece algo crucial. claro. Sí que es verdad que el estoicismo me ayudó a digerirlo de una manera mucho más práctica y analítica. Pero lo primero de todo yo creo que debemos ver el contexto. ¿Quién es esa persona? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? ¿Qué intención tiene? Esa persona que nos está acusando de algo, que nos está faltando, cuenta con la información suficiente como para juzgarnos de esa manera. O sea, hay que mirar los complejos de la otra persona, de qué presume, de qué carece. Y contestándonos a estas preguntas sabremos empatizar y comprender. Y una vez que comprendes, lo último que haces es cabrearte. Claro, muy potente esta idea. Directamente pasas o hasta sientes compasión, la verdad. Sí, 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 sí. Y como formas así que veo efectivas de responder ante los insultos, la primera sería no responder ni interactuar. Esto es complicado porque la primera sensación es saltar o Sí, sí, cualquier sí, sí, cosa, sí, ¿no? la amígdala, sí, sí, sí. Esto, vamos, es simplemente asumir tranquilamente lo que ha sucedido. Esto puede frustrar al sujeto porque no sabrá si le hemos oído o si hemos Claro. entendido lo que nos ha querido decir. Lo que tenemos que entender es que la intención de la otra persona es molestarnos. Y si no lo consigue, que es su objetivo, seguramente se cabre y mucho más. Sí, Así sí, que sí, sí. hay mini punto para nosotros. Exacto, Otra forma exacto. sería, bueno, si no conseguimos interiorizar aquello que nos dicen, que sería pues eso, lo que he dicho, asumirlo tranquilamente y pasar del tema, lo más efectivo sería responder con humor. Esta es la mejor opción porque le quitamos hierro al asunto, yo creo. Claro. Aparte nos reímos, que esto siempre es bueno y beneficioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es otra manera de descuadrar al atacante, por así decirlo. ¿Qué espera él? Espera vergüenza, espera tristeza, nunca una risa, Claro. ¿no? Sí, 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 sí. Ante Muy esta potente. actitud que puede parecer un poco pasota, ¿no? Que es
digamos, una, un mito del estoicismo, ¿no? Que se Sí. ve como que es que la gente pasa de todo. Ante esto yo tengo otra, que es la tercera, que es que si pensáramos que mereciera la pena, deberíamos rebatir con firmeza, con tranquilidad y con argumentos sólidos. Explicarle a esa persona por qué no tiene motivos para hacer o decir lo que ha hecho o lo que ha dicho. Esta sería una forma de contraatacar, pacífica por supuesto, pero que no es de esto de, paso. O sea, realmente si vemos que está diciendo una barbaridad, oye, mira, te tengo que hacer consciente de algo, si vemos que merece la pena, porque no es un cualquiera, es alguien de nuestra familia o lo que sea, pues entonces sí que podríamos gastar energía de esta forma. Claro, claro, claro. Y bueno, una última que me gusta, pero creo que es la más complicada de todas, es responder con bondad. Y dirás, pero esta tía está loca. Tú piensas que si tú respondes con bondad, o sea, ¿cuánto de malo tiene que ser la otra persona? O sea, ¿qué maldad tiene que tener para que te siga contestando con maldad? Claro, claro. Esta forma es buena porque puede que incluso le haga reflexionar sobre sus propias acciones. Y si no es así también, ¿qué importa? O sea, lo que, como he dicho antes, lo importante es obrar con virtud independientemente del reconocimiento de la adulación. Tú tienes que contestar como debes. Claro. Y la felicidad reside en eso. No, me ha dicho no sé qué. No, esa es tu percepción. Eso es lo que Es, tienes que entrenar. es muy, muy interesante. Además, es que conforme vas hablando, bueno, yo también soy profesor de educación física secundaria y, y Ajá. me encuentro en situaciones un tanto bueno, conflictivas o parecidas en este sentido, ya sea hacia mí o entre compañeros. Y a Sí, veces pues también hay que utilizar, digamos, el estoicismo para hacer ver las cosas. Una de ellas me ha gustado, no es que me haya gustado, sino que el hecho de pasar a veces es una de las herramientas a veces más potentes. Sí que es verdad que creo que desde fuera puede parecer pues eso, que eres un tanto fría, o una persona fría, o un tanto que no tal. sí. Pero yo creo que es una de las herramientas a veces más potentes, el no contestar. Pero como decías, no es quizás la mejor, pero es una de ellas. Es que Genial. lo que está claro es que caer en la indignación es ser esclavo de aquel que utiliza la palabra para molestarnos. Claro. Entonces, Genial. al final estás siendo esclavo de alguien que utiliza el mal. O sea, es Claro. absurdo si lo piensas así, ¿no? Genial. Sigamos hacia adelante. Bueno, también el estoicismo quizás nos puede ayudar también en uno de los males endémicos que tenemos hoy día, que es la gestión del estrés. Hay herramientas digamos, técnicas como el mindfulness o meditación que en anteriores episodios también hablamos, pero quiero que nos expliques también de qué manera nos puede ayudar esta filosofía, si nos puede ayudar en este caso para evitar situaciones de estrés o etcétera. Bueno, practicar el estoicismo básicamente es vivir más conscientes de lo que somos y de lo que hacemos. Generalmente el estrés viene de no saber gestionar las emociones de manera eficiente. Menos ansiedad o, digamos, menos estrés es mayor salud mental. Y de hecho el estrés creo que podría denominarse la enfermedad del siglo XXI. Sí, 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 100%. Lo cierto es que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. ¿Y qué hace el estoicismo? Nos enseña a centrarnos en lo presente y a no ansiarnos con los ISIS que tanto hacemos, que tanto daño hacen, o los posibles futuros que nuestra mente baraje, ¿no? Esas películas que nos montamos que son tan dañinas al final. Nosotros Genial. sentimos estrés y ansiedad por perder el trabajo, por perder las amistades, la pareja, el coche, la cartera, yo qué sé. Sí, 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 sí. Vivimos todo el rato estresados, tensos. Aquí el estoicismo también tiene una lección muy bestia, que es difícil de digerir, pero es muy útil una vez que lo haces, que dice que nosotros tenemos un préstamo que se nos ha otorgado. Y como préstamo, si algún día ya no disponemos de él,
significará que no hemos perdido, sino que lo hemos devuelto. Muy guay. Importante matiz. Sí. Muy guay. Esto para las cosas físicas lo pillas enseguida. Yo lo sé. Cuesta más para lo que no es físico, digamos para las personas, las relaciones y demás. Claro. Ya no te digo perder a alguien, ¿no? Sí. Pero realmente son herramientas útiles. Guay. Nosotros también nos estresamos por las posibles adversidades, como he dicho antes. Entonces, por ejemplo, experimentar la incomodidad voluntaria, que es una práctica estoica también, nos hará estar preparados para lo que pueda venir. Claro. Que eso nos radica estrés, entonces es una forma de evitarlo. Si algo viene y ya lo hemos experimentado, aunque sea en menor medida, pues ya no nos pillará de sopetón, ¿no? Claro. Y tampoco lo veremos como algo nuevo. Entonces, practicar la incomodidad voluntaria nos aportará mayor confianza y también mayor confianza es menos estrés y menos ansiedad. Genial. Sigamos adelante y con ello uno de los estoicos más reconocidos, uno de ellos es Séneca, ¿no? Que nos recomendó que deberíamos encontrar nuestra ancla, ¿no? ¿A qué se refería eso? Aquí te voy a devolver la pregunta. ¿Quién te gustaría ser a ti, Carlos? Uf. De una Difícil, persona ¿eh? que admire, ¿no? En este caso. Bueno, ahora que estoy No, tan puesto... No. Bueno. precisamente no. Va. Vale. Por eso te quería hacer la pregunta, porque Claro. normalmente cuando se hace esta cuestión, Sí. normalmente nos imaginamos a nuestro actor A un favorito mentor, sí. o ese deportista que seguimos desde la infancia, ¿no? Y no es así. Séneca se refería a que nos imagináramos a una persona X, ponle el nombre que quieras, ¿no? Pues bien, ahora a esa persona imaginaria pongámosle todos los atributos y características que pensemos que la harían perfecta. Por Vale. ejemplo, empatía, yo que sé, agilidad, simpatía, resiliencia, en el campo X. Y la pregunta, después, digamos que esta nos la haríamos todas las noches, ¿no? Es cada día estamos más cerca de ese objetivo. Es decir, Claro. cada día somos más empáticos, más ágiles, más simpáticos. Estos son ejemplos que he puesto por poner algo, ¿no? Sí. ¿Sabemos más sobre el campo sobre el que queremos saber? Porque es que, a ver, las personas actuamos bajo hábitos. Y esto bien lo sabían los estoicos. Sí. Y nuestras formas de hacer las cosas parecen como que estuvieran grabadas en piedra. Es difícil desprendernos de esto. Pero la intención, que es lo que pretendía Séneca, de imaginarnos a esta persona, es establecernos un camino para llegar a ese personaje ficticio. ¿Qué pasa? Que trazando una ruta y teniéndola presente, será más complicado divagar y perder el tiempo. Quiero decir que teniendo en mente hacia dónde nos gustaría ir es más difícil, yo creo que nos perdamos por el camino. Al final, pregúntate si estás más cerca de tu personaje. Vale. Y si, bueno, si alguien nunca se lo ha planteado, yo cuando descubrí esta práctica, nunca me lo había tomado así, ¿no? Lo que hice fue dibujarlo y empezar. Sí. Y Qué guay. no esperar, o sea, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para hacerlo y te digo yo que vas a mejorar, aunque sean un 1%, pero mejorarás. Porque le Muchas dedicarás al gracias, sí. final tiempo Claro. a leer si ese es tu objetivo, a formarte en X si ese es tu objetivo. Al final, sabiendo una ruta, la emprendes y estás más cerca de ahí. Pues muchas gracias por explicarme este concepto, porque no lo había entendido bien quizás o no lo había ahondado y me ha gustado mucho la manera que me lo has contado y explicado, y ahora sí que sé de qué trata y también lo podré, digamos, dibujar ese perfil o esa persona que me gustaría Eso al es. menos acercarme a ella. Genial. Guay. Seguimos adelante. Seguramente sí, pero porque también se ha escrito sobre ello. Pero ¿crees que a menudo nuestro principal enemigo somos nosotros mismos y nuestro ego? Pues sí, totalmente.
Desde luego, nuestro ego es limitante en nuestro desarrollo personal, eso 100%. Y de hecho, creo que en la actualidad, multitud de problemas mentales vienen derivados de necesitar la aprobación de los demás. Sí, sí, Nos sí, sí, sí. acostumbramos a escuchar solo lo que nos gusta y no permitimos otras clases de palabras que no sean elogios. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista, el ego creo que corrompe todo lo bueno. Porque, por ejemplo, la confianza la convierte en arrogancia y así un montón de cosas. Sí, 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 sí. Yo no soy nada fan del ego, sí que es verdad que es algo que es muy difícil de desprenderse, ¿no? Porque lo tenemos innato prácticamente. Pero cada vez que veo a una persona con un ego desmedido, oigo hablar a una persona que solo dice que va a hacer cosas y que luego no hace nada. Claro, sí, sí. Es gente a la que le importa mucho su apariencia y lo que piensen de ellos. Y creo que eso no lo podemos controlar. Por lo tanto, es energía absurda y perdida. Es gente también, una, una persona con mucho ego es alguien que no soporta ver el éxito de los demás, porque eso le acompleja. Sí, Y sí, para sí, sí, sí. compensar esta tara, digamos, se crea una visión distorsionada de sí mismo. O sea, Sí, 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 digamos sí. que podríamos interpretar el ego como una creencia bastante poco saludable a nivel mental, la verdad. Y bueno, el tema del ego es una locura, o sea, podríamos estar aquí para un podcast entero. Pero bueno, Más. una parte, ya que estamos con filosofía práctica, ¿no? Sí. Una posible solución, aunque sea pequeña en principio, porque claro, tratarse el ego es algo, bueno, es un camino de Sí, titanes, sí, pero sí, sí, sí. algo por lo que podemos empezar es rodearnos de gente crítica. Esto nos va a ayudar a no alimentar nuestro ego desmedidamente, por lo menos, y a tener dosis justas de realidad, que es muy importante. Claro. Con estas dosis de realidad seremos más humildes, más empáticos y podremos, por ejemplo, hablar sin juzgar, explicar sin faltar o exponer nuestra postura sin faltar al respeto. Cosas que para mí, desde luego, que me parecen básicas de primero de civismo, por así decirlo, vamos, y que no se están dando y lo estamos viendo en redes sociales. Sí, sí, Cada sí, vez sí, sí. estamos más cerrados en nuestra ideología y es que no escuchamos ni la otra postura. Es de locos. 100% de acuerdo. Y Creo para el que que quiera sí, profundizar más en el tema, porque esto es que va para largo, me sí, gustaría recomendar un libro que sí. seguramente muchos lo conocerán, que es El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Sí, 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 Así que sí, no sí. digo más y el que le interese que lea, porque es buenísimo. Sí, sí, yo también lo recomiendo, lo he leído y creo que en algunos episodios también lo hemos comentado en este podcast. Creo que es, digamos, un manual para tener ahí en tu mesita de noche y repasarlo, porque sí que es verdad que es uno de los males también más digamos, endémicos que tenemos. Y es que desde bien pequeñitos nos van hinchando el ego, que parece que como que te están haciendo un favor, pero realmente, bueno, típica, no sé, abuela, es normal, o madre, o tal, que todo el mundo te dice que es, o toda la sociedad te va hinchando, que eres muy guapo, inteligente, tal, tal, tal. Y tú te lo vas el problema es que te lo vas creyendo o no. Depende. Es, El problema es que si te lo crees o no. Y bueno, pues cuando eres adulto también, pues, o no, también cuando eres más pequeñito, pero hay que hacer esa reflexión. Y bueno, que al final no te llega a ninguna parte y ser humilde yo creo que es la versión más interesante de todo este tema. Y en este caso, en el aspecto deportivo, una persona que admiro muchísimo, no solo por sus, eh, digamos, campeonatos que ha ganado, etcétera, es Rafael Nadal, que es bueno, tenista que ha ganado todo, creo que ha ganado, es el que ha ganado más ahora mismo, y es una persona ultra humilde que, que es además muy autocrítico. Cada vez que pierde muy pocas veces, sale entre los micrófonos y dice que ha sido culpa suya, que ha tenido un mal partido, que ha hecho mal las cosas, que no debe entrenar mejor. Y es una de las personas que más me gusta en este sentido. Y por otro lado, pues estaría Cristiano, que es quizá la persona que, que estaría en otro lado. Bueno, hecho este punto deportivo, sigamos adelante.
ya no nos quedan muchas preguntas porque tampoco quiero robarte mucho más tiempo, pero hay una, hay una imagen, bueno, que he visto también en tu Instagram, que creo que repites algunas veces, y es un concepto que no conozco mucho y me gustaría que me explicaras, que es este de mantener la vista desde arriba. Entonces, ¿a qué te refieres con ello? Vale, pues la vista desde arriba es otra práctica estoica. El hecho es que magnificamos las cosas, seamos realistas, tendemos a exagerar, el ser humano es así. Y muchas veces los problemas son menos problemas cuando nos alejamos mentalmente de ellos. Que ojo, no significa rehuir de ellos, sino que me refiero a conseguir una mejor perspectiva, por así decirlo, que nos ayude a enfocarlos mejor y saber así cuál es su verdadera dimensión. Porque una cosa que nos limita mucho son las emociones automáticas. Que a ver, las emociones automáticas nos suelen dar unas medidas mucho más grandes que la emoción tranquila que viene de una previa reflexión. Y nos creemos importantes. Y como dijo Carl Sagan, ese gran divulgador científico, somos polvo de estrellas. La clave yo creo que es no perder de vista el contexto. Porque date cuenta que cuando el mismo problema le pasa a otro, es fácil decir, bah, es ley de vida, o Sí. mira cómo se pone este si no es para tanto. O, bueno, esto si me pasara a mí no me pondría así. Joder, la leche, ¿no? Qué fácil lo vemos ahora. Sí, 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 sí. ¿Qué pasaría si aplicáramos la misma vara de medir para nosotros mismos? Claro, lo que nos pasa es, oh Dios mío, me ha pasado a mí, soy una víctima, esto es horrible. Pero cuando le pasa a otro, qué chorrada si eso es una gilipollez. El hecho es que ver el mismo problema, en este caso, con amplitud de miras, nos evitará caer ante el victimismo y la exageración, que es de lo que somos hiperfans, por así decirlo, Sí, para sí, que sí, sí, sí. engañarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando los problemas nos agobien, pensemos en el universo, que es un ejercicio estoico también. Al pensar en el universo, vamos a ver lo pequeños que somos en comparación. Y las chorradas, por ejemplo, pues tendrán su importancia justa. Y lo que era un problema grande, pues a lo mejor no es tan grande. Así Genial, que simplemente es mirar las cosas con perspectiva. O sea, salir genial. del enfado, de esa emoción automática, verlo como si estuviéramos por encima de ese problema y ahí ya le daríamos una magnitud que seguramente se acercará más a lo que realmente es. Tengo que agradecer tu manera de expresarte, comunicar estos conceptos que a veces pueden ser un tanto densos, eh, porque digamos, los escritos originales de Séneca, Marco Aurelio, etcétera, pues tienen un lenguaje un poquito más denso y te tengo que felicitar porque gracias a tu Muchísimas manera gracias. de conversar hay temas o conceptos que quizá no había pillado también, pero me los estás haciendo entender genial. Estupendo. Gracias. Bueno, Muchas gracias. estamos llegando ya al final de la entrevista y bueno, es una pregunta también que hago a todos los entrevistados, ya que el podcast también se llama Hoy Entreno. Bueno, si tienes tiempo para ti ahora mismo, para el ejercicio físico, al principio me has dicho que sí antes, pero bueno, me gustaría también saber qué tipo haces y con qué frecuencia te entrenas en tu semana. Bueno, sí, en el mundo del deporte no llevo mucho tiempo, la verdad. Yo era una persona completamente sedentaria hasta hace unos 4 años aproximadamente, que fue cuando empecé a caminar largas distancias y luego ir en bici. Sí. Bueno, no tanto, ahora que lo pienso, no tanto. El verano pasado Sí, empecé a hacer CrossFit sí, sí, y sí, desde febrero de este mismo año, o sea, soy novel todavía, sí, sigo una programación específica de powerlifting, como has dicho antes. sí, 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 A ver, para el que no lo conozca, es un deporte de fuerza que sí. se basa en mejorar en los tres básicos que son la sentadilla back squat, que es con la barra por detrás de la nuca, Sí. el press banca y el peso muerto. El objetivo de este deporte es levantar el máximo de kilos posible una sola vez con una técnica correcta. Y bueno, mi frecuencia semanal son
5 días a la semana, me lo estoy tomando bastante en serio. Y la duración Sí, aproximada de cada entreno serán unas 2 horas o 2 horas y media, joder. porque caliento, estiro y demás, en fin, le dedico tiempo. También date cuenta que entre series tienes que Claro, hacer descansos de minuto y medio, claro, dos, claro. tres, en función del peso. Así que sí, es un deporte muy demandante y no solo físicamente, Sí, 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 también sí. mentalmente. Muy Porque guay. como lo he dicho antes, como deportista novel, ¿no? Que todavía llevo la L, soy deportista principiante, pues me enfrento todas las semanas ante pesos que nunca había levantado antes o Claro. repeticiones que nunca había hecho. Entonces muchas veces te viene el miedo a la cabeza, miedo a fallar, a saber si no vas a ser capaz. Mi técnica no es 100% pura, ¿no? Entonces, con un determinado peso nos podemos hacer daño, ¿no? Y el estoicismo, por supuesto, que me ayuda en mi deporte. Por suerte, sí que es verdad que nunca me he lesionado, Sí, aunque he practicado muchas veces la visualización negativa, que en este sí, caso sería imaginarme que sí, me he lesionado, ¿no? sí, ¿Qué sí, sí, pasaría, no? sí, 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 sí. Para mí sería duro porque es mi día a día, ya te digo que me lo tomo muy en serio, pero de Qué, todo se aprende. qué guay. Sí que es verdad que he tenido molestias en el lumbar porque soy algo bruta, Sí, pero bueno, por suerte en unos días se han ido con calor y reposo. qué Y guay. otra cosa muy importante es que siempre doy gracias del ejercicio que puedo hacer. Una práctica estoica el agradecer, ¿no? Tengo 2 piernas, tengo 2 brazos y pueden ser ejercitados y hay que darle el valor que tiene. O sea, me toca correr, me toca no sé qué. Ten suerte que puedes. O sea, agradece que Sí, sí, puedes, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y en el Muy Power hay interesante. días que, incluso semanas que las cosas es que no salen. Y estas cosas me las tomo a modo informativo, que también es otra práctica estoica, Sí, 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 ¿no? sí. Nunca me lo tomo como un fracaso. Solo me informa de, digamos, una situación. No he estado al 100% por X motivo y no pasa nada. Y como yo digo, una mente débil nunca creará un cuerpo fuerte, así que el estoicismo por supuesto que me ayuda y bastante con este deporte. Muy interesante, muy interesante. El powerlifting es algo que aún no hemos hablado en este podcast y es algo que sería muy interesante charlar con alguien. Y entonces enlazo con la siguiente Bueno, pregunta. quería, si me Dime, permites, perdona. que ahora mismo con esto de que estaba hablando del power y no sé qué, quería eh, describir una metáfora estoica que Sí, la dio Cicerón, que me gusta mucho sí, para comprender el tema bueno, luego lo explicaré. Esta metáfora habla de un arquero, ¿vale? Y este arquero tiene una serie de factores bajo su control, ¿no? Como son el tiempo que ha entrenado, con qué intensidad lo ha hecho, la elección del mejor arco, ¿no? Y la flecha, bueno, sí, no entiendo muy bien de tiro con arco, ¿no? Pero entiendo que, bueno, hay que escoger unos arcos y unas flechas en función de la distancia y demás, ¿no? Y sí. digamos que estas cosas le han hecho un arquero consciente, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿este arquero con todo esto, con todo este trabajo, dará en el blanco? Claro, pese a lo que podamos pensar, eso no depende de él. Claro. Pues piensa que hay otros factores en juego, que puede ser un viento que no es favorable, un objeto que se ponga en su trayectoria. Entonces, la conclusión de esta metáfora estoica es que, en este caso, Cicerón nos decía que acertar en el blanco se puede escoger, pero no se puede desear. Y Claro. esto es lo que me pasa a mí con el deporte. O sea, yo puedo entrenar todo lo que pueda, eso está en mi mano. Pero, por ejemplo, el día de la competición, si el día de mañana yo decido competir, puede Sí, haber otros factores que no están bajo mi control. Y esto es importante y forma parte del juego. exacto, exacto. Sí, tú te has Bueno, preparado me ha también venido a la cabeza y como has sabido, has podido. Sí, sí, sí. Pero lo claro, quería en ese contar. sí, sí, sí. Pero en el momento, digamos, digamos que se decide todo, pues también hay otros factores que pueden influenciar y pues eso también tenemos de tenerlo en cuenta y no llegar
a esa frustración que te puede hacer que bueno, no hayas conseguido el objetivo final. Genial. Bueno, lo que te estaba comentando, que estaba hilando la pregunta y porque también Sí, me que hablo gusta mucho, también... me tienes que cortar porque si no soy un horror. No, que una de las preguntas que hago también es si nos recomendarías a alguien invitar aquí en el podcast. En este caso, durante la conversación se me ha ocurrido que hablar también de powerlifting, que es algo que no he hecho. No sé si tienes, o a otro tema, da igual, pero algún tema o alguna persona que creas que podría ser interesante que pudiera yo contactar con él o ella y tener una charla como esta. Sí, pues a ver, realmente te recomendaría, y yo creo que qué mejor para un podcast, que es viva voz, a un hombre cuya voz eclipsa. ¿Vale? Su nombre es Andrés Merino Ah, y es la persona que está bajo la marca de voz lírica. vale, vale. Él es un barítono español que tiene un poder de comunicación inmenso, yo creo que se lo he dicho alguna vez. Es una de las personas que me ha apoyado con mi cuenta desde casi los inicios. Vale, vale. Y he de decir que es más estoico de lo que él se piensa. A ver, si eres Muy cantante, seguirlo interesante. creo que es una obligación. Pero si no, igualmente tiene una cuenta con muchísimo valor. Ahora, por ejemplo, está con los retos mensuales en los que cuenta cómo va llevándolos día a día. Por ejemplo, el último recuerdo que fue sobre el enfado, intentar no Ah, cabrearse y guay, guay, demás. guay. Y creo que es un tipo muy interesante y que sin duda aportaría valor a tu podcast, la verdad. Vale, vale. Sí, lo buscaré. Qué guay. Gracias. Gracias porque además sí que es algo que sí quiero seguir charlando y hablando porque es un tema que me interesa muchísimo y a veces quizás cuesta encontrar a personas que hablen de ello, ya sea directa o indirectamente, como en este caso que tú decías que a lo mejor no se autodenomina o no se denomina una persona estoica, como hemos dicho en los inicios del podcast, pero seguro que hace muchas cosas que van, digamos, en consonancia con ello. Bueno, lo buscaré y a ver si lo engaño y lo traigo aquí y charlo un ratito con él. Bueno, y Genial. si quieres a alguien de powerlifting, yo también te puedo... Sí, Tengo también, mis contactos, por así decirlo. también estaría guay. Sí, 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 sí. Guay. Pues muchísimas gracias, Laura. Y para finalizar el episodio, ¿dónde nuestros oyentes pueden encontrarte, saber más de ti, de tu proyecto, redes sociales, página web, etcétera? Vale, pues esta pregunta es de las más fáciles que me has hecho. A ver, estoy tanto en Twitter como en Instagram de manera activa. Cualquiera puede buscarme por @saludestoica, Vale. sin guiones, sin puntos, sin nada, así, tal cual como suena. Y hace un mesecito, no llega siquiera, yo creo, lancé mi canal de YouTube, donde, que tú bien lo has dicho, donde salgo hablando también sobre Sí, estoicismo. Y allí se me puede oír y el que quiera pues me puede ver también la cara. qué guay. Y temas como gestionar los insultos o cómo vencer a la tentación, pues los explico con bastante detalle. Os dan Sí. como unas pinceladas, ¿no? Y ya que estamos con un poco de autobombo, aprovecho para Sí, decirlo, que voy a sacar mi propio podcast también. Y Ah, esto qué ya es una... guay. Ahí está. Qué guay, qué Esto es guay. prácticamente una realidad, así que, porque ya está el primer capítulo grabado, Guay, guay, guay. así que muy prontito Salud Estoica también en las plataformas de podcasting. Qué guay. Ahí. Soy muy fan de esta plataforma desde hace varios años, porque es la manera que tengo muchas veces de conectar y seguir aprendiendo de una manera no tan directa como ver un vídeo, leer, que permite que puedas estar haciendo otras cosas. Genial, pues te seguiremos, dejaremos todas las notas, perdón, los enlaces en las notas del programa, del episodio, para quien Perfecto. quiera conocer y saber un poquito más de ti y de lo que haces, pueden a golpe de clic llegar fácilmente. Nada más, Laura, que termines un buen domingo y nada, como suelo decir Igualmente. también, ojalá también algún día nos podamos desvirtualizar y conocernos en persona. Ha sido un placer. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias. De Laura me ha encantado su personalidad, la humildad que tiene en cuanto a sus mensajes, a sus comunicaciones. Es una persona
que bajo mi punto de vista tiene un carisma muy, muy marcado, una personalidad marcada, ya que huye de los dogmas, huye de muchos temas que se dan por hechos, incluso tiene una estética muy marcada, muy diferente. Es algo que bueno, hace que ella sea única. Todos somos únicos y diferentes, pero en este caso Laura me ha gustado muchísimo. Además, una figura femenina, que era alguien con quien quería hablar de estos temas también, para ver un poquito su visión. Y bueno, he aprendido muchísimo. Me ha gustado su manera de entender, en este caso, la filosofía y la vida. Y además, cómo la aplica actualmente a su vida deportiva, entre comillas, como es el powerlifting. Así que, bueno, muchas gracias, Laura. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.